¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien contento porque esta receta, híjole, siempre la hago cada Navidad, es el nougat de Montelimar o turrón de Montelimar. Existen tres tipos de variantes de turrones. Una, los que se elaboran con claras, que son blanquizcos, que tienen frutos secos en el interior, que es el que vamos a hacer hoy. Después están los que se hacen de pasta de frutos secos o de semillas, que es como el antique shishona, que también se le conoce. Y después están los turrones de chocolate. Esta receta a mí me gusta mucho, se vende muy bien y sobre todo nuestros invitados van a quedar súper consentidos esta Navidad, así que pongan muchísima atención porque esta receta es una joya. Bueno, bien importante en la preparación es tener en cuenta que van a llevar dos cocciones, ¿va? Necesitamos jarabes que van a llevar temperaturas distintas y es por eso que les pido de favor que tengan su termómetro digital, ¿vale? En todas estas plataformas como Mercado Libre, Amazon, llámele como ustedes quieran, ya hay termómetros que son muy económicos y les va a ayudar a tener una gran precisión dentro de esta receta y en todas las de pastelería, la verdad. Entonces va a haber un primer jarabe elaborado con miel de maíz y después un jarabe natural con azúcar o sacarosa y van a quedar súper bien, pero las temperaturas son distintas, así que poner mucha atención. Tampoco es, ay, no, es que yo no, está muy difícil. Tranquilas, es muy fácil, ¿va? Vamos a ir de la mano, así que no se preocupen. Bien, bueno, pues hoy vamos a tener una buena mise en place. Mise en place quiere tener todo en su lugar para que no tengamos problemas, ¿va? Entonces, por un lado vamos a tener nuestros fuegos o en este caso nuestra plancha de inducción y aquí vamos a tener nuestra batidora, ¿va? Entonces muchas personas me preguntan, siempre lo menciono, ¿por qué pongo estos tapetes de silicón en mis planchas? Porque sinceramente luego, no sé, estás sirviendo leche, se te tira algo, lo que sea, cae aquí, lo puedes limpiar y no hay ningún problema. Es un gran conductor de calor y ayuda muy bien. Esto no quiere decir que van a poder utilizar cualquier tipo de sartén que no sea para inducción, o sea, es solamente para que si se cae no se ensucie, ¿vale? Y mantener la vida de nuestra plancha mucho más. Ahora sí vamos a la receta. Vamos a poner aquí el jarabe de maíz, ¿vale? O la miel de maíz. Vamos a ponerlo aquí. Ahí lo vamos a poner. Y lo vamos a calentar, ¿va? Entonces vamos a llevarlo a una temperatura de 110 grados. Cuando llegue a 110 grados vamos a poner a montar nuestras claras, ¿va? Entonces aquí lo voy a poner aquí. Vamos a hacerle así. Y va a empezar ya a calentarse. Por otro lado, aquí en nuestro bowl vamos a poner las claras. Y ya vamos a preparar también nuestra batidora para cuando sea la temperatura necesaria de 110 empezamos a trabajar nuestras claras de este lado. Yo aquí ya tengo un termómetro, es importante que sea un termómetro de aguja, ¿vale? Y va a ingresar en el corazón del producto, eso es bien importante, ¿sí? Entonces vamos a tener que llegar a 110. En cuanto llegue a 110 encendemos ya nuestra batidora para que se vayan montando nuestras claras y cuando llegue a 120 grados vamos a verter nuestro jarabe a nuestras claras como si estuviéramos haciendo un merengue italiano. Aquí ya estamos casi por llegar, 97, 98, casi va. ¿Vale? Yo aquí lo estoy haciendo para que ustedes vean la temperatura, pero el vapor está duro. Entonces, ahí a que vaya a dar a los 110, falta un poquito. Bien, aquí ya estamos próximos a los 110, ahí está. Y empezamos a trabajar nuestras claras. Cuando llegue a 120, se lo vamos a verter. Ahí estamos, 120. Ahí lo vamos a sacar. Apagamos. Y vamos a verter a nuestro merengue. Bien pegaditos, por favor, al bowl. Suavecito, va a ir cayendo.
Listo. Vean cómo está, ¿ok? Ahí tenemos un buen merengue. Ahora vamos a empezar a marchar otro jarabe y vamos a llevarlo a 120 grados. Este va a llevar glucosa, va a llevar agua y azúcar. Bien, acá tenemos el azúcar, yo hago un puntito y de ahí lo vamos a presionar. ¿Ok? Es importante que utilicemos los ingredientes tal cual son. Luego me preguntan cómo podemos, si no encuentro glucosa, ¿qué le podemos poner? Es importante tener todos los ingredientes, porque si no, entonces no va a tener el resultado que deseamos. Entonces, glucosa, vamos por azúcar. Y ahora nos vamos con agua. Listo. Y hervir hasta llegar a 120 grados centígrados. Bien, aquí llegamos a 120. Vamos a ponerlo por acá. Apagamos el fuego. Y ahora vamos a ponerlo igual, de ladito, bien pegadito al bowl. Subimos velocidad. Ahí se va a ir incorporando, ya está la mezcla de los dos elementos en la misma temperatura de 120 grados, ¿va? Perfecto, ahí ingresó completamente bien. Vamos a dejarlo ahí por 1 minuto y después voy a cambiar a la pala. Ya pasó 1 minuto, vamos a agregar la vainilla, el extracto de vainilla, que sea de buena calidad, porque si luego les alcanza a tintar y lo blanco y bonito de nuestro nougat se va a perder con una vainilla de mala calidad, ¿va? Esta es una hecha en casa. También la tenemos en la tienda de materias primas. Bien, ahora, la parte que me va a ayudar en la cristalización es la manteca de cacao, ¿va? Entonces hay que ir ingresándola de a poquito, ¿sí? Para que no se vaya a separar y así en punto de hilo y poco a poco va a ir agarrando. Con paciencia, hasta en goteo puede ser, Y esto nos va a ayudar a que se haga firme nuestro nougat. Ahí ya terminamos. Bien, vamos a darle un poquito de fuerza a que ingrese. Y ahora vean, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner mi fruto seco aquí, mis semillas, las semillas que ustedes deseen. A mí me gusta mucho el pistache y la avellana, pero le pueden poner, si quieren, nuez de la India, lo que ustedes deseen, ¿va? Para que esté en el interior. Ahora, esta mezcla lo voy a dejar acá y nos vamos a ir con la pala. Vamos a ponerlo de este lado. Y voy a ir agregando poco a poco. Bueno, vamos a bajar esto también, para que no haya ningún problema. Y siempre se mantenga, ¿ok? Ahí, perfecto. Buenísimo. Y ahora vamos a agregar poco a poco nuestro fruto seco. Por eso lo cambié, porque si le dejo las aspas, nos las cargamos, ¿va? Entonces vamos a poner así y vamos a ir ingresando. Yo las tosté un poquito, que agarran colorcito. Ahí, si le cuesta, subimos una velocidad. Ahí va el pistache. Listo. Y ahí lo tenemos. Ahí quedó. Nada más esta joya. Súper bonita. Bien, ahora tenemos acá un molde rectangular. Este es de 20 por 20 y le vamos a poner papel estrella en la parte de abajo, en los costados, para que esté perfecto. Esto nos va a ayudar a que se pueda desmoldar y no tengamos problema. Vamos a ponerle aceite en aerosol
por todos lados. ¿Listo? Y ahora vamos a ingresar todo nuestro nougat. ¿Va? Nos ayudamos también de un poquito de aceite en nuestra pala para que sea fácil de trabajar. Así. Listo. Y ahora vamos a poner toda nuestra mezcla de nougat. Ay, qué chulo. Que ingrese bien. Ya se nos quería ir de vacaciones. Vamos a poner acá. Y otra aquí. Uy, esto va a quedar pero buenísimo. Tenemos que quede lo mínimo en el bowl, porque todo esto es producto que pues se va a perder, pero vean, ¿sí? Ahí está, súper bien. Bueno, pues ahora ponemos un poquito arriba, ¿sí? Y vamos a presionar, a que quede al mismo tamaño, al mismo borde. Ya me ayuda ahorita ya de una espátula bien. Lo tengo todavía aquí, no lo quiero perder. Entonces pongo acá. Le doy. Ahí está. Aquí. Eso, que no se pierda nadita. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo así. Listo, ya lo tenemos bien alisado. Y ahora vamos a tapar nuevamente con papel estrella. Esto, gracias a esta receta con manteca de cacao, por lo general no lo lleva, nos va a ayudar a que nuestro tiempo de reposo sea muchísimo menor. Esto tenía que quedarse 24 horas y era una locura. Entonces ya con esta receta que tiene manteca de cacao, solamente con que se enfríe o llegue a temperatura ambiente, ya está y lo pueden cortar. Bien, una vez reposado, vamos a tener aquí ya nuestro turrón, nuestro nougat. Entonces es quitarle el papel. Ay, qué bonito queda. Súper chulo, ¿no? De este lado también está el nougat. Aquí lo sacamos. Hacemos eso. Y vamos a cortar a la mitad con todo y el papel y después ya quitamos el remanente. Ahí vamos a hacer una marquita. Y ahora sí, con el cuchillo nos vamos a ayudar con un poquito del aceite en aerosol para que pueda patinar bien. Pero ojo, no charcos, bien importante. Pero nada más que esté barnizado. El cuchillo pues tiene que tener un filo para que no exista ningún tipo de problema. Esto aquí. Ahí está. ¿Sabes? Miren qué bonito. Súper chulo se ve, Muy bien. Voy a cortar acá. Esto lo guardamos porque ahorita no lo voy a utilizar, entonces lo guardo. Y ahora sí, este señor de acá lo vamos a partir. Bien. Y vamos a partirlo de más o menos medio centímetro cada uno. Vamos a hacerlo así. Quien usan regla, ojo de buen cubero, pero que todo sea igual. Bien importante. Ahí está. Ahí vamos a ir poniendo nuestro nougat. Así todo. Bien, ahí salieron ya los pedazos y están cortados. Y después los vamos a trempar con chocolate bien temperado. Y van a quedar unas joyas. Vean qué bonito, El dibujo es súper bonito, es muy chulo. Este es un gran postre para Navidad. Me encantó, man. Tienen que preparar,
Bien, vamos ahora con nuestro nougat. Igual vamos a trempar la mitad. Vamos a hacerle así. El mismo chocolate va a quitar el excedente, ¿eh? ¿Ya vieron? Limpio una, limpio dos, limpio tres, pongo y aquí empujo. Pongo y empujo un poquito. Y así queda. Listo, ya trempados, entonces los dejamos reposar unos 15 a 20 minutitos o menos. Si está muy bien temperado el chocolate no hay ningún problema. Y ya después montamos en un plato. ¡Qué chulada! Bueno, pues hoy preparamos esta joya de receta que es el nougat de Montelimar o el turrón de Montelimar, que es muy rico, tiene frutos secos, tiene muy buena consistencia y sobre todo bañado en chocolate. Así que prepárenlo, véndanlo y ya me cuentan. Muchísimas gracias.